lo que siempre se habla no únicamente ya en un tratamiento residencial, sino también en un tratamiento ambulatorio. Siempre se habla en qué momento podríamos decir de que la persona ya ha ingresado a un cuadro de dependencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros como consejeros terapéuticos tenemos que tomar muy bien en cuenta, de que ninguna persona de la noche a la mañana, ¿verdad? Va a ingresar a una dependencia, a una adicción. No es de la noche a la mañana, ¿ya? También tenemos que estar muy preparados cuando de repente nuestros usuarios, futuros usuarios, nos digan quizás lo mío es un vicio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ayudarlos y mediante la consejería, ¿no? Y mediante las charlas informativas como esto, como esta, hacer la diferencia entre un vicio, ¿no? Y hacer la diferencia entre lo que es una enfermedad. Entonces, el primer consumo, el segundo consumo, a ese consumo le vamos a llamar consumo experimental. No todo lo que está acá son tipos de consumo. El consumo experimental es cuando la persona por primera vez consume de curioso, de sapo, ¿no? Para experimentar el sabor, para experimentar de repente o aplacar muchas veces, ¿no? Emociones negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, acá lo que debe de quedar bien claro es de que hay organismos, hay cerebros que anclan, o mejor dicho, les gusta la sustancia que consumió por primera vez, les gusta. Mientras que hay otros cerebros, mientras que hay otros organismos que no les gusta. Consumen por primera vez droga, consumen por primera vez alcohol y esa primera vez que consume tienen vómitos, mareos, se desmayan, sudoración, pierden la conciencia, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es de que ese cerebro, ese cuerpo tiene tanta cantidad de anticuerpos, ¿ya? Y de defensas, ¿no? De que rechaza sus defensas, esos anticuerpos, ¿verdad? Y su bioquímica cerebral no es compatible, no es compatible con la droga. Hay si gustan anótenlo, hay, y esto ya está comprobado científicamente, que hay un neurotransmisor llamado neurotransmisor CB1, CB2. Estos neurotransmisores son los neurotransmisores de la predisposición a las sustancias. O sea, quiere decir de que las personas que nacen y tienen esos neurotransmisores CB1 y CB2 y consumen por primera vez experimentalmente, consumen alguna sustancia, automáticamente, producto o por esos neurotransmisores, el cuerpo va a aceptar, va a asimilar, ¿no? El cerebro va a aceptar, va a asimilar a la sustancia. Le va a decir sí, sí sustancia, sí alcohol, ¿no? Hay otros cuerpos, otros organismos que lo rechazan. Acá vamos a seguir hablando de las personas que llegan a asimilar ya la sustancia, ¿no? Entonces van a seguir consumiendo y van a pasar al otro tipo de consumo, que es el consumo social. Cuando hablamos del consumo social, estamos hablando, ¿verdad?, de que ya la persona consume para encajar, ¿no? Ya el consumo es para encajar, el consumo es muchas veces por presión de este área, de las amistades, ¿no? El consumo social. Hay otras personas que siguen consumiendo, siguen consumiendo y ya pasan, ¿no? Pasan al consumo habitual. En el consumo habitual, ¿verdad? Vienen las primeras, ¿no? Los primeros problemas
en las diversas áreas de vida. Tienen los primeros problemas en áreas de vida. Acá hay que hacer hincapié que en el consumo social, ¿ya? En el consumo social, en el consumo experimental, ¿ya? No hay deterioros en áreas de vida. Acá ya en el consumo habitual empiezan los primeros deterioros de áreas de vida, como en el área afectiva sexual de pareja, ¿no? De repente en el área laboral, la persona ya empieza a llegar tarde al centro laboral, eh, ¿no? Y empieza, ¿verdad?, a tener los problemas, ¿no?, en diferentes áreas de vida. Ya. Ahora, miren esto, miren esto. El consumo experimental está considerado como consumo experimental. Así se le va a considerar, consumo experimental. El consumo social y el consumo habitual es un vicio. Estos dos es un vicio, o sea, esta rayita, esta de acá está mal, ¿ya? Porque el consumo experimental es consumo experimental, tal cual, consumo experimental. Si en el examen te dicen, eh, para que sea vicio, ¿qué tipos de consumo o cuáles son los tipos de consumo que están dentro del vicio? ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de consumo que están dentro del vicio? Entonces la respuesta será el consumo social y el consumo habitual. ¿Ya? Porque el consumo experimental, ¿verdad? Hay muchos que habíamos dicho, de que hay muchos que se quedan ahí en el consumo experimental, consumen por primera vez y rebotan, ¿no? Les cae mal la sustancia líquida o la sustancia química. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces, mientras que hay otras personas que del consumo habitual, ¿verdad?, deterioran áreas de vida, vienen los deterioros de diferentes áreas de vida y ya pasan a esta etapa, pasan acá. A esto le vamos a llamar adicción o dependencia. ¿Ya? En la adicción o en la dependencia, mejor dicho, hay sintomatología, hay síntomas. Acá, en el vicio, mejor dicho, en el consumo habitual, en el consumo social, en el consumo experimental, no hay ningún solo síntoma, no hay sintomatología alguna. Pero ya cuando se ingresa a la enfermedad, viene, ¿no? Ya la persona tiene síntomas. Y como nosotros sabemos, pues no todas las enfermedades tienen síntomas, ¿no? Todas las enfermedades, no hay ninguna sola enfermedad que no tenga síntomas, ¿no? Entonces, la enfermedad de la adicción o dependencia tiene sus síntomas. Entonces, el día de hoy vamos a enunciar algunos de los síntomas, ¿verdad?, más evidentes. Uno de los síntomas es la obsesión, ¿no? Ahora, usualmente en el caso de los chicos que tienen problemas de alcohol, problemas de drogas, mismo ludopatía, ¿ya? Juegos, cuando ellos se inestabilizan emocionalmente, cuando hay inestabilidad emocional, ya cuando hay frustraciones, cuando hay emociones negativas, ¿no? Emociones negativas como la ira, cólera, resentimiento, bronca, celos, ¿ya? Cuando hay estas eventualidades, ya es ahí donde increíblemente la persona enferma, dependiente o adicta, alcohólica, ludópata, automáticamente, producto de estos problemas emocionales, problemas de pensamientos, ¿no? Automáticamente el cerebro se activa y, ¿verdad?, hay un pensamiento fijo a la droga preferida. Vamos a hacer un ejemplo. Si la persona, su droga de esa persona es su pareja, o sea, ahí estaríamos hablando del apego,
o mejor dicho, de la dependencia emocional. Entonces, estamos diciendo de que ante un problema, ¿no? Ante un problema que tenga esa persona, entonces va a generar obsesión, va a generar un pensamiento fijo a la pareja, un pensamiento fijo a la pareja, va a querer ver a la pareja, va a querer tener a la pareja. En el caso de la persona que tiene problemas con sustancias psicoactivas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Ante los problemas, ante el estrés, la depresión, las frustraciones, lo botaron del trabajo, reducción de personal, o sea, se inestabilizó emocionalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Automáticamente el sistema límbico se activa y empiezan los pensamientos fijos. ¿No? ¿Pensamientos fijos a qué? A la droga preferida. ¿No? Entonces, algunos pensamientos fijos al alcohol, un pensamiento fijo a la sustancia psicoactiva química, no sé, ¿no? Un pensamiento fijo de repente a la mujer, a la pareja, ¿no? Entonces, a eso llamamos la obsesión. La característica de la obsesión, ¿ya? La característica de la obsesión es de que la persona quiere dejar de pensar eso, pero no puede. Esa es la característica de la obsesión. ¿Ya? Dentro de la drogodependencia. ¿Ya? Quiero dejar de pensar en alcohol, quiero dejar de pensar, muevo la cabeza, no quiero pensar, pero sigo teniendo el pensamiento. ¿Ya? Entonces, un ratito. Ya, listo. Se acaba de comunicar conmigo Diego Cagua, quiere el enlace a este número, ¿no? Ha perdido su celular ya. Un ratito grupo, ¿ya? Vamos a agregarlo a este número a Diego Cagua. 51 9 59. Hablábamos de la obsesión, ¿verdad? Que es una característica o un síntoma de la dependencia. ¿Ya? Bien, la obsesión. Ahora, la otra característica o síntoma de la dependencia, no solamente dependencia de las sustancias psicoactivas, sino también estamos hablando de la dependencia emocional también, ¿no? Es la compulsión, ¿no? Ya cuando la persona empieza su consumo, ¿verdad? De manera increíble, ¿verdad? De manera increíble quiere otra dosis, otra dosis, otra dosis. No para tratar de sentir el estímulo placentero químico de la primera dosis. Es por eso de que se habla de esta sintomatología llamada compulsión. Hay otra sintomatología que es muy evidente ya en la enfermedad, ya cuando la persona ingresa a la enfermedad, ¿no? Es el síndrome de abstinencia. Hay que tomar en cuenta de que estas sintomatologías no hay acá, ni en el consumo experimental, ni en el consumo social, ni en el consumo habitual. Estas sintomatologías es cuando la persona ingresa al trastorno, ¿ya? O mejor dicho, cuando ingresa a la enfermedad. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando la persona empieza a tener ciertos problemas físicos, ciertos problemas, inclusive dentro de su estado de ánimo, ya porque el cuerpo, el cerebro, ¿verdad? Necesitan el estímulo fuerte, el estímulo placentero de la sustancia consumida. ¿No? O el estímulo placentero de ganar, ¿no? En este caso los ludópatas, o el estímulo placentero, ¿verdad? De la eyaculación, en el caso del sexo dependiente o sexo adicto, ¿no? Etcétera, etcétera. La otra sintomatología es la negación, ¿no? Negación porque el 99.999% de personas que tienen, ¿verdad? Esta problemática la niegan,
niegan tener este problema. Pérdida de control, ¿no? O deterioro en las diversas áreas de vida, ¿verdad? Acá ya hay deterioro, se puede decir, en el 90% de las áreas de vida. Acá en el consumo habitual hay 4, 3, 5 a lo mucho áreas de vida eh, que se empiezan a deteriorar. Acá ya no, acá ya se perdió el control, ¿no? En las áreas de vida. Y el egocentrismo total, no que la persona quiere hacer las cosas a su manera, de que la persona piensa, cree de que todos están en contra de él, ¿no? Que todos están en contra de él, ¿ok? La persona vive, ¿ok? Vive para consumir, ¿no? Vive para jugar, ¿no? Juega para vivir, ¿no? Consume para vivir, sin tomar en cuenta quiénes están a su alrededor sufriendo por él. Y por otra parte, cuando también se habla con relación a esta sintomatología del egocentrismo total, también estamos hablando de que la persona, ¿verdad? Trata, ¿no? Trata de sacar ventaja, de sacar algo, sacar un beneficio, ¿no? De todas aquellas personas que están a su alrededor. Se habla de egocentrismo total también, ¿verdad? Algunas características, algunas conductas que la persona, el usuario, tiene que adoptar, ¿no? Algunas conductas que el usuario tiene que adoptar para poder conseguir una ventaja, para poder conseguir algo y para también poder llamar la atención de su entorno, ¿no? Se dice de que la enfermedad de la adicción, la enfermedad de la dependencia, es una enfermedad ilógica, ¿no? Porque los chicos saben, ¿verdad? Saben de que la droga mata, pues no, pero siguen consumiendo, saben de que la ludopatía, la triste final, el triste final de la ludopatía, ¿verdad? Es la depresión, es perder todo, la depresión y el suicidio, pero siguen jugando, es algo ilógico, ¿no? Eh, He escuchado muchos testimonios de personas que dicen, a pesar de que yo sabía de que la droga me estaba matando, ¿verdad? Yo seguía consumiendo. Yo estaba más que seguro de que mi familia me estaba esperando en casa, pero yo seguía metido en el hueco, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, etc., etc. Es ilógico. Es una enfermedad, no es una enfermedad autoengañosa. ¿Por qué está considerada como una enfermedad autoengañosa? Porque cuando el adicto, el dependiente, ¿verdad? Ya se siente mejor producto de la memoria selectiva, producto de la memoria selectiva, que quiere decir producto de que el adicto, el dependiente, tiene la tendencia a olvidarse rápido cuando estaba en la habitualidad, cuando estaba ya ingresando a la adicción, ¿no? Se olvida rápido de los acontecimientos traumáticos que acarreó el consumo de drogas, consumo de alcohol, ¿no? Entonces, producto de ello ya se sienten mejor, se sienten eh, más gorditos, más simpáticos, se sienten con un tiempo de limpieza y se confían. Ya esa es la tendencia de la persona adicta, dependiente, ¿no? De empezar a confiarse, ¿verdad? Empiezan a confiarse en sí mismos y empiezan ya a tomar conductas, ¿verdad? Como si no tuvieran ellos problemas con la adicción, como si no tuvieran el diagnóstico, ¿no? De la dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que la enfermedad los engañó, les hizo creer que ya estaban sanos. Cuando acá abajo decimos, ¿no? Y científicamente y dentro de neurociencia sabemos de que la adicción, la dependencia no tiene una cura conocida. Por ende, es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva,
¿no? ¿Por qué decimos que es progresiva? Porque miren ustedes, estimados amigos, cómo empezó. Empezó desde la, el consumo experimental y fue, ¿verdad?, de manera progresiva hasta que cayó en la enfermedad. Es una enfermedad ambivalente, ¿no? Y la ambivalencia se presenta con la siguiente pregunta, que usualmente se hace el adicto, el dependiente. ¿Cambio o no cambio? ¿Dejo de consumir o no dejo de consumir? En el caso de personas que tienen trastorno de personalidad, de conducta, eh, dicen, ¿dejo de prostituirme o sigo prostituyéndome? ¿No? ¿Dejo de robar o sigo robando? ¿No? Entonces es ambivalencia, hay ambivalencia en esta enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad mortal, ¿no? Es una enfermedad mortal. Dentro del programa, bajo la modalidad de comunidades terapéuticas, ¿verdad? En la cual se centra esta modalidad de las comunidades terapéuticas, se centra más en el lado espiritual, casi a un 60%, y un 30% se centra en lo científico, ¿no? Por eso que esta modalidad de comunidades terapéuticas se trabaja, ¿verdad? Se trabaja con un equipo multidisciplinario, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se dice dentro del lado espiritual? ¿No? Dentro del lado espiritual, dentro de esta modalidad de comunidades terapéuticas, decimos de que el adicto, el dependiente intoxicado, está muerto en vida, ¿no? Una persona que está muerta en vida. Entonces, todos los adictos en algún momento de su vida han estado muertos en vida, ¿no? Y también es una enfermedad que te lleva a la muerte, ¿verdad? La muerte física, ya que por lo consiguiente podría llevar al consumidor, ¿no?, a la cárcel, hospitales o al cementerio. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a este primer tema que se dio? Preguntas sobre este tema, por favor. Sí, hermana Jessica, la escuchamos. Hermano, hace un rato que usted comentó sobre este punto de la negación, ¿no? Hay muchos pacientes o usuarios que pueden negar esa palabra, ¿no? Que no, yo no soy adicto o yo no estoy enfermo. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, hay momentos que sí reconoce y sí te dice, ¿no? Cuando está en su momento de lucidez, que te dice, sí, yo sé que estoy enfermo, quiero cambiar, pero... y sigue consumiendo. ¿Qué se puede pensar de esta persona? Nosotros más adelante, hoy día mismo, vamos a repasar un poco sobre los estadios de cambio motivacional, ¿ya? Y los estadios de cambio motivacional son los tipos de motivaciones que tiene el usuario, ya tanto el usuario que está en un tratamiento ambulatorio o tanto el usuario que está en un tratamiento residencial, internamiento. Y esa es una de las características, ¿verdad? Bien, pero bien marcadas en los dependientes, en los adictos, también en los coadictos, no solamente en el adicto, sino también en los coadictos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es esa característica? Esta de acá, la de acá abajo, que dice ambivalencia, ¿no? Ambivalencia. Esto es como ese dicho de muchas mujeres, ¿no? Más me pegas, más te amo. Ambivalencia, ¿no? Otro ejemplo de ambivalencia, ¿no? Él me podrá pegar, él me podrá chancar la cabeza, pero tengo que aceptarlo y tengo que continuar con él porque es padre de mis hijos. Ambivalencia. Sabe que le hace daño, pero sigue con esa persona. Sé de que la droga me hace daño, pero la sigo consumiendo. Entonces, eh, la persona dice, sé que tengo un problema, quiero salir de este problema, pero sigo recayendo, sigo consumiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta persona
se le está poniendo de manifiesto uno de los tantos síntomas que es que tiene esta enfermedad. Y uno de esos síntomas que tiene esta enfermedad es la ambivalencia, tal cual, ¿no? Es por eso que el consejero terapéutico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que abordar en estos chicos, en las chicas? Lo que tienen que abordar muy bien mediante la entrevista motivacional es la ambivalencia. Ya por eso de que acá en la capacitación, matiné, vermú, noche y tras noche, siempre está que se habla la entrevista motivacional, la entrevista motivacional, la entrevista motivacional, porque la única manera de poder romper esa ambivalencia es mediante la entrevista motivacional, no hay otra. ¿Ya? Lo otro que puede venir, ¿verdad? Son los grupos, ¿no? Mediante los grupos. Entonces, esa persona que habla, como usted dice, no, hermana Jessica, esta persona que habla de esta manera o se manifiesta de esta manera es porque está en un estadio de cambio precontemplativo. La precontemplación, o sea, el tipo de motivación llamada precontemplación es cuando la persona está totalmente ciega, está niega, no quiere ayuda, no pide ayuda. ¿Ya? Pasa un tiempo de limpieza, 3 meses, y de ahí 4 meses, y de ahí puede subir, quizás, si es que sigue un tratamiento ambulatorio, o si está en un tratamiento residencial, internamiento, va a subir a otro nivel, que es la contemplación. Y en la contemplación va a estar tuerto, va a estar que quiero cambiar y no quiero cambiar, quiero quedarme y quiero fugarme, quiero quedarme y quiero fugarme. Hay esa duda, ambivalencia. Esa es la contemplación. ¿Ya? Bien, grupo, les voy a pasar el siguiente enlace, por favor. ¿Ya? Siguiente enlace al grupo, ¿ya? Y Diego, te lo paso a tu número, ¿ya?